Hola, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a su programa Heraldo Salud, como todos los sábados, la voz de la salud de nuestra comarca. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Soy el doctor Oscar Hernández y vamos a platicar hoy de un tema que, si usted tiene niños, le va a interesar. Todos tenemos directa o indirectamente niños en casa y luego nos encontramos irremediablemente, inevitablemente en estas situaciones. No hay manera de escaparse. Tarde o temprano vamos a tener que enfrentar esta situación y entonces este tipo de información que nos va a dar la doctora que nos acompaña, la doctora Elena María Fernández González. Ella es médico pediatra, trasplantóloga, en educación médica también, estuviste trabajando ahí en investigación y ahora en el área de tanatología infantil. La doctora puso una cara así cuando le dije trasplantóloga, pero lo que pasa es que ahorita nos va a explicar, incluso nos va a servir cómo es que nació este asunto de la tanatología infantil, esa inquietud en ella. Y no sé si usted lo sepa, seguramente que sí, sobre todo la gente que supera los 30, 40 años. Uno de los negocios más importantes de donde adquirían sus recursos los periódicos impresos, los de papel, era justamente la venta de esquelas. Es decir, los esquelas cuestan, ¿verdad? Y los periódicos las venden. Y sé por fuentes directas de que en el momento, en aquellos años donde se vendían mucho los periódicos en papel, era uno de los principales negocios o ingresos para sostener el periódico. ¿A dónde voy con esto? Que el ser humano es el único de los animales que puede hacer este tipo de cosas, este tipo de razonamientos ante la muerte. Es decir, hacemos cortejos fúnebres, hacemos pompas fúnebres, enterramos a nuestros seres queridos, los cremamos, hacemos todo un proceso, en el adulto por supuesto, un proceso ante la muerte que no hacen las demás especies. Quizás, creo, los elefantes hacen algo parecido a un entierro. También, por supuesto, mamíferos. Pero más allá, tan complejo, ver la muerte de esa manera tan compleja, todo lo que significa, todo lo que simboliza la muerte para las personas, para el ser humano, sobre todo para el adulto, y ahorita vamos a ver lo del niño, es distinto al resto de las especies. Pero también, dentro de las edades, es distinto el manejo de la muerte o lo que representa la muerte en el paciente adulto o en la persona adulta que en los niños. Pienso, por ejemplo, que de ahí surgió, de esa manera de ver la muerte, de esa manera de ver las pérdidas, no solamente la muerte, ahorita nos vas a explicar un poquito más que no solamente vamos a hablar de muerte, sino otro tipo de pérdidas, por ejemplo, divorcios, el cambio de escuela, el cambio de ciudad, etcétera. Pero quizás lo principal sea la pérdida de un ser querido, es decir, la vida, la pérdida de la vida. Y de ahí nace quizás una rama importante de la medicina, que es la tanatología. Y cuando pienso yo, en lo particular en tanatología, pienso en la manera de curar la tristeza, de curar, sanar la pérdida, de evitar el duelo, de evitar el llanto, de evitar el dolor. Muchas cosas que uno piensa o se imagina cuando escuchamos la palabra tanatología. Doctora María Elena Fernández, bienvenida. Hola, ¿cómo estás, Oscar? Gracias, primero, antes que nada, por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, pues hablar del tema de duelo, que va relacionado mucho a lo que estudia la tanatología, pues es un poquito difícil a veces si lo vamos a enfocar en una población pediátrica, en los niños. ¿Sí es difícil para el adulto? Sí. Ahorita, por ejemplo, bueno, escuchándote, quisiera hacer hincapié que la tanatología y el proceso de duelo no es tanto evitar, porque no lo podemos evitar. Como seres humanos manifestamos nuestras emociones y las pérdidas nos provocan dolor. Entonces, el manejar el duelo apropiadamente no es evitar el dolor, no es evitar llorar, es aceptar las emociones que tenemos, lograr procesarlas y avanzar. De hecho, tú me platicabas ahorita antes de entrar al programa, ¿cómo nació tu inquietud justamente porque tú eres pediatra? Sí, soy pediatra. Tú eres pediatra, sí.
Por eso compré esa agua que está ahí, que esta es muy pediátrica. Con carita, sí, qué lindo, ya lo vi. Y estuviste involucrada, por supuesto, en la parte de donación de órganos, ¿verdad? Bueno, soy pediatra, pero pues tú sabes que en la vida se te van presentando diferentes oportunidades y tuve la oportunidad de formar parte del equipo de trasplantes. Sí hice cara así cuando dijiste trasplantóloga, porque realmente esa palabra como la aplican más a los quirúrgicos, o sea, Sí, a los que hacen el trasplante. Yo soy clínica y mi oportunidad en este equipo fue colaborar en el manejo de los niños, en el manejo y el estudio de los niños que necesitaban un trasplante o que ya estaban trasplantados. De ahí nació Pues de ahí nació porque empiezas a conocer una población pediátrica un poquito diferente a lo que es una consulta habitual. Son niños con enfermedades crónicas, muchos en fase terminal de índole renal, que obviamente buscan un trasplante, o puede ser también riñón o de hígado. Y obviamente son pérdidas porque tienen una pérdida de su salud. Una pérdida, ¿verdad? Por ejemplo, si me dices porque yo no hice pediatría, yo diría que por eso, o sea, a mí no me rompe el corazón ver a un niño enfermo. O sea, yo veo a los niños felices riéndose en la calle, haciendo diabluras, pero ver a un niño enfermo. Me recuerdo cuando mi esposa, que es pediatra, por supuesto, un saludo para ella, la rotaron por oncología pediátrica. No, hombre, regresó, dijo, no vuelvo a rotar por ese departamento de cáncer y niños. Yo no sé qué vería, pero me imagino los pacientes de hematología, con leucemia, con quimioterapia, etcétera. Es realmente desgarrador para el adulto, para la madre, para los padres, para los familiares. Pero luego los niños tienen otro pensamiento ante la enfermedad. Tienen como un pensamiento quizás hasta mágico. Exacto. Que parece ser que sufrimos más los médicos, en tu caso no sé, pero los médicos y los familiares que el mismo paciente infantil. Bueno, es que hay que conocer mucho el desarrollo del niño, tanto su desarrollo cognitivo como emocional. Aquí es bien importante también la edad que tenga el niño y el tipo de pérdida, porque bueno, podemos hablar de pérdida y ahorita con la palabra tanatología a lo mejor decimos la muerte, ¿sí? Que digamos es la pérdida, si tú quieres, más difícil o trascendental. Pero los niños y todos, inclusive los adultos, pueden vivir muchas pérdidas. La muerte, el divorcio de sus padres, los niños también viven esa pérdida. La pérdida de una mascota, el cambio de escuela, el cambio de residencia, ahora que si los papás los cambian y de una ciudad a otra. ¿Tú qué crees que les duela más a los niños? Dijiste de una edad, pero piensa, por ejemplo, una edad entre 5 y 10 años, un divorcio o la muerte del papá. Es que esto va a depender del contexto, Oscar. No podemos decir que duele más, porque yo te puedo poner un ejemplo. Me acuerdo mucho en una conferencia que estuvimos, nos pusieron ejemplos de 4 personas, una persona de 80 años que fallece, una mujer, fallece su pareja de 80 años también, compañero de toda la vida. Otra persona, una mujer, madre soltera, que fallece su hija de 25 años por suicidio, ¿sí? Otra persona que es una mujer de 65 años, sola, que fallece su perrita, compañera de vida de 15 años, la perrita, y otra persona que fallece, un familiar, un hermano, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿cuál dolor duele más? Aunque suele así, no puedes decir cuál duele más. A lo mejor alguien diría, no, la mamá, madre soltera, que su hija tenía toda la vida por delante, se suicida. O sea, el dolor va a ser personal. Tanto le puede doler a esa madre soltera como a la mujer madura de 65 años que pierde su mascota porque era su compañía. Entonces, como que a la hora de hablar de dolor no podemos comparar en situaciones. El dolor es único, irrepetible y cada persona lo siente de diferente manera. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y luego uno a veces como que
frivoliza o ridiculiza las pérdidas, por ejemplo, de mascotas, ¿no? O sea, dices, ay, no, hombre, ¿por qué tanto escándalo, hombre? Está exagerando, hombre. Total, pues le compras otro perrito y asunto arreglado, ¿no? Ese es el problema, que no es comprar otro perrito y asunto arreglado, porque es el contexto, la relación, el apego que la persona tenía con esa pérdida. Entonces sí, a veces es difícil. Y bueno, regresando a tu pregunta, pues tuve la oportunidad de estar en el equipo de trasplante y luego colaboré en el equipo de coordinación de donación de órganos, donde tú sabes que pues ahí pues dar malas noticias es lo primero, y entonces me empecé a adentrar en lo que es la comunicación de malas noticias, y ahí fue donde surgió pues la chispa de tener que tener las bases tanatológicas apropiadas, y ahí empecé a participar con personas expertas en esto, como es Susana Dingler, una compañera muy querida, que fue pionera de tanatología aquí con nosotros en Torreón, y la licenciada Betty Acosta en el grupo de Alatac. Pero bueno, yo veía que los acompañamientos eran primordialmente hacia personas adultas, y pues te das cuenta que también los niños están sufriendo esas pérdidas. Inclusive, a veces el adulto está con su pérdida de su ser querido, está manejando su proceso de duelo, pero no se da cuenta que su hijo, su hija, pequeñitos, pues también están con ese mismo proceso, ¿verdad? Y así surgió, sobre todo ahora en la etapa de la pandemia, que se dio el boom de poder realizar muchos cursos, diplomados y congresos en línea, pues me di a la tarea de involucrar. Tú hablaste, doctora, estamos hablando con la doctora Elena María Fernández, pediatra y ahora en el área de tanatología. Tú hablaste ahorita de el niño no se da cuenta, que eso cree el adulto. Y yo te pregunto, ¿a partir más o menos de qué edad el niño empieza a percibir la pérdida, empieza a sentir algo porque está enfermo o una enfermedad crónica, o bien porque perdió un hermano, un familiar, digamos, o papá? Porque uno diría, vamos, o sea, tiene 6 meses, hombre, por favor, ni cuenta se va a dar. Yo creo que ni se acuerda, ni se va a acordar o algo así. No sé, pienso a partir de los 2 años, 3 años. No sé si se pueda más o menos precisar a partir de qué edad se tendría que tener, acompañar, digamos, o explicar al niño lo que está pasando. Bueno, es bien importante tomar en cuenta la edad del niño, como tú lo estás diciendo, para poder también conocer en qué contexto cognitivo está el niño, en qué desarrollo psicomotriz. La sensación de pérdida o de cambio, pues se puede decir que un niño puede llegar a sentir esa necesidad de algo cercano desde los 6, 8 meses. O sea, un bebé, su mamá se va y lo dejas con otra persona, pues tiene esa sensación de pérdida porque su apego hacia su mamá se perdió. Pero ya hablando o enfocándonos realmente en tanatología, en una pérdida, en un proceso de duelo, sí tiene que estar el niño un poquito más grande, porque para que el niño viva un proceso de duelo, tiene que tener conciencia de pérdida y deseo de retorno de lo que perdió. Esos 2 puntos son básicos para que un niño entre en un proceso de duelo. Y podemos hablar que entre los 3 y 4 años de edad, el niño ya empieza a tener ese conocimiento. Al hablar de muerte específicamente, la muerte tiene diferentes subconceptos que los niños van adquiriendo de acuerdo a la edad. Por ejemplo, el hecho de que sea irreversible, que pues la persona que fallece ya es no funcional, es universal, o sea, todos los seres vivos van a morir, es permanente. O sea, ese tipo de subconceptos los niños los van adquiriendo conforme van creciendo. Y podemos hablar que el concepto, que es muy abstracto, de muerte, se adquiere ya en forma completa, igual que el adulto, a partir de los 12 años de edad. 12 años. Ah, 12 años. Yo pensé que 2 años, 12. No, es el ejemplo que comentábamos. Tú le dices a un pequeño de 5 años que falleció su abuelita materna, con quien tenía un apego muy directo, porque pues
tú sabes que hoy las parejas jóvenes pues trabajan y dejan al cuidado los pequeños de sus abuelos. Fallece la abuela materna y el niño dice, ¿qué pasa? Y pues mucho damos esa explicación. Es que tu abuelita Dime a mí que yo hice eso y luego yo tuve que explicarle a mis hijos que yo era su papá, que su papá no era su abuelo. Exacto, sí. Entonces crean un apego importante. Entonces a veces los adultos se nos hace fácil decir, es que tu abuelita se fue al cielo. O sea, y como tú dijiste hace un momento, el niño tiene un pensamiento mágico y entonces él dice, se fue, ¿a qué horas regresa? Exacto. Sí, porque para él irse al cielo es como ir a la tiendita o ir a un paseo. Entonces, ese regreso nunca llega y entonces los niños empiezan a procesar esa situación como un abandono. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de qué manera les explicamos a los niños la pérdida de un ser querido. ¿Y cómo hacerlo? O sea, yo pues, no sé, o sea, decirle, ¿sabes qué? Va a regresar. Bueno, no se fue al cielo, pero no va a regresar así como va, en seco y... Pues no es seco, pero el problema es que nos da miedo decir la palabra muerte ante un niño. Sí. Sí, yo recuerdo, fíjate, teníamos de niña... El niño y el adulto, pero el niño pues mejor, sí, ¿no? Yo recuerdo que antes en las kermés de las escuelas regalaban pollitos, no sé si te acuerdas. Perdón que te interrumpa, espérame, dices tú, nos da miedo de decir la palabra. A nosotros pues en terapia intensiva nos da, o sea, no es salir y el familiar de fulano de tal, venga porque lo va a dar informes y luego... El ser humano tiene un don, una cosa de presentir las malas noticias y el familiar entra como diciendo, ya, nada más te ve a 5 o 10 metros, estoy hablando del adulto, y el familiar sabe lo que le vas a decir. Ya prácticamente es son cuestiones de 30, 60, varios segundos en donde el familiar ya sabe que le vas a decir que falleció su enfermo y te ve y lo ves y prácticamente antes de que digas algo, el familiar ya sabe que le estás produciendo dolor con la noticia, uno lo presiente que le duele, claro, lo disimulan, lo tratan de contener ese dolor, incluso el llanto, pero es una cuestión difícil, pues es a lo que voy, el punto es de transmitir y de no hay manera de escabullirse con el término de que el paciente murió, es decir, le tienes que decir literalmente, falleció, murió. En fin, no puedes ocultarlo, o sea, porque finalmente hay un cuerpo, hay algo quedó físico. Dormido, porque entonces va a decir a qué horas. Va a decir, no, pues ¿cómo? O sea, a ver, doctor, pues no, murió, falleció, ya hay diferentes formas de decirlo, en fin, y a nadie le gusta expresar ese tipo de noticias dentro del hospital. Y pienso en el niño, o sea, que dices tú, no, así en seco no, pero de todos modos tendríamos que decirle. No, o sea, tienes que buscar la manera. Pero hay que decirle, para empezar, debemos de aprovechar las pérdidas secundarias en la vida para que un niño empiece a entender lo que es la muerte. ¿Y a qué me refiero con pérdida secundaria? ¿Sí? No sé, por ejemplo, que van en un paseo, en un día de campo y ven una oruga y luego de repente se cambia, muere y sale la mariposa. O que tienes una mascotita y fallece, explicarles. Son que no le están causando a lo mejor tanto impacto como si pierde a su papá o a su mamá. Claro. ¿Sí? O sea, en la vida vamos teniendo pérdidas siempre. El problema está en que los adultos tenemos la idea errónea de que evitar que el niño le sufra es no provocarle nada que le cause dolor. ¿Sí? Queremos a veces pues cambiar las vivencias o decirlas. Te decía el ejemplo del pollito. Sí, de la kermés. Teníamos un pollito y andaba detrás de mi mamá para todos lados, ¿verdad? Un día nos fuimos a la escuela, regresamos y el pollito ya no estaba. Y, o sea, mamá, ¿cómo? Y el pollito es que se encontró un amigo y se fueron juntos. Y hoy piensas, dices tú, pues no fue eso. Mi mamá sin querer aplastó al pollito caminando y
Y el pollito se murió. Yo pensé que era una botarga. Yo estoy pensando que era una botarga. No, los que te daban en la kermés, los que te daban en la kermés que comprabas y llegabas a la casa con pollito normal. Hijo de una gallina. ¿Lo aplastó la mamá? Pues sí, y se murió. Sí, entonces, ¿cómo como padres queremos no enfrentar a nuestros hijos ante las pérdidas, ante una muerte? Otra cosa que sucedía era, fallecía alguien y los niños no van a los ritos funerarios. No, hay que dejarlos encargados con la madrina, con la vecina o con la tía que no va a ir, y no los llevaban a los ritos funerarios. Entonces, como que trataban de evitar que el niño viviera el contexto de la muerte. Pero el problema es que lo quieres proteger, pero a veces terminamos dañándolos más. Porque, no lo llevas a un rito funerario, no le dices que el abuelo o la abuela falleció, o inclusive el papá. Yo llegué a tener ahí en donación, que hubo un fallecimiento de un papá. Ya la señora me fue a visitar a la semana, me dice, ya tiene una semana que mi marido falleció y no he podido decirles a mis hijos que su papá murió. Tenía un hijo de 5 años y un hijo de 9. Yo le digo, ¿y cómo lo está manejando? No, pues les dije que su papá se fue de viaje. Pues sí, pero el viaje ya llevaba 7 días, iba a pasar un mes, iba a pasar 2. Y entonces los niños empiezan a captar, ¿cómo? Nos abandonó mi papá. ¿Sí? O al revés. Exacto. El niño tiene 2 características importantes. Una ya la mencionamos, que es el pensamiento mágico. Otra es, el niño es egocentrista. Cree que todo gira alrededor de él. Entonces, si el papá ya no está y no le decimos que falleció, el niño empieza a pensar, se fue. ¿Por qué se fue? Me porté mal, le hice algo. El día anterior me llamó la atención por la tarea. Como no hice la tarea, mi papá me abandonó. O sea, empiezan a buscar por sí mismos respuestas a situaciones que los adultos no les estamos explicando. Y eso supongo que le crea más conflicto a angustia al niño, a la larga, sentido de culpa, supongo. Exacto, a la larga crea más afección en las emociones de los niños. Entonces hay que hablar, hay que decir tal cual, se murió. Claro, ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, no le vamos a llegar así. Vamos a buscar el momento oportuno, lo más rápido posible, en un lugar donde el niño se sienta seguro, tranquilo, ¿sí? Porque si el niño está en la escuela, no vas a ir por él a las 11 de la mañana y le vas a decir, te saqué de la clase porque fíjate que se murió tu mamá. O sea, oye, no. Estamos platicando con la doctora Elena Fernández, médico pediatra y ahora en el área de tanatología. Te pregunto, los niños, las maestras y los mamás siempre dicen, los niños aprenden a través del juego. ¿Esto también se puede explicar a través del juego? Claro, esa es una de las estrategias de afrontamiento más importantes que se pueden otorgar al niño. O sea, explicarle el fenómeno de la muerte a través del juego a los niños. Sí. No, no es que se tome la muerte a juego. No. Es una estrategia de afrontamiento para que libere sus emociones. Ya. La manera como tú le vas a explicar al niño la muerte tiene que ser de la forma más clara y sencilla, sin buscar muchos recovecos, sin evitar la palabra muerte. Se lo debes de dar en un lugar seguro y la noticia se la debe de dar la persona más cercana al niño. Si pierde a su papá, pues la noticia la debe de dar la mamá. Si pierde a los papás, los abuelos. La única razón por la cual la otra persona más cercana no le dé la noticia que se justifique es porque esa persona también esté en un shock emocional, ¿verdad? Una vez que tú le das la noticia al niño, él va a empezar con su proceso de duelo y entonces ahí lo tienes que acompañar. ¿Y cómo lo vas a acompañar? Escuchándolo y dejando que él exprese sus emociones. Y lo que tú acabas de decir es la principal estrategia de afrontamiento. Los niños a veces no hablan, no expresan hablando, expresan dibujando. Entonces, el dibujo es una excelente manera de que él pueda manejar su duelo, expresar sus emociones. Vamos a ir a una pausa, doctora Elena Fernández, pediatra, y ahorita nos explicas cómo, o nos dices más bien cómo se pueden poner las personas que nos escuchan o que nos van a ver a través de las redes,
cómo se pueden poner en contacto las personas que están viviendo esta situación y que van a vivir y que vamos a vivir todos de alguna manera directa o indirecta. ¿Cómo ponernos en contacto con tu grupo o contigo en particular para que nos guíes y nos orientes a aquellos que tarde o temprano o ya estamos o vamos a estar en esta situación de duelo, sobre todo infantil? Regresamos con la doctora Elena Fernández. Gracias por acompañarnos como siempre, gracias por expresar sus dudas y sus preguntas y sus comentarios a través de redes sociales y a través del programa. Por supuesto a la gente que hace posible a Lisbeth, a Obando, a Jackie, a Éter Redondo, a Iván Lavín, la gente y los demás del equipo de Heraldo Laguna que hacen posible este programa, por supuesto, ¿no? Un saludo para todos ellos. Estamos hablando de tanatología infantil con la doctora Elena Fernández. Y pues la plática a veces se pone bastante interesante con estos temas. Y le preguntaba, y ahorita se lo hago aquí al aire, ¿qué pasa con los niños si los dejamos a la libre evolución? Es decir, si al niño, a veces uno cree o uno dice, bueno, los niños son niños y ellos van a superar porque de alguna manera están en su ADN, su evolución va a superar la pérdida, la muerte, la enfermedad o lo que sea, del divorcio o el cambio de escuela, lo supera por una especie como de selección natural, digamos, ¿no? ¿Qué pasaría o qué pasa cuando a los niños no se les acompaña durante ese tipo de pérdidas? ¿Qué puede suceder eventualmente cuando dice al niño, no le damos ninguna explicación, déjalo, que pase lo que tenga que pasar? El problema es que luego pensamos que el niño es resiliente y no lo es. Si lo dejamos solo, el niño puede no manejar adecuadamente ese proceso de dolor. Lo que sí es que comentaba, como el niño vive el presente y está en un proceso que le está lastimando, entonces el niño congela esa emoción. Se le llama bloques congelados. El problema de que lo congele es que... Tú le llamas congelar, yo le llamo trauma. Ese niño quedó traumado. No, en ese momento tú no lo sabes. El niño sigue actuando, va a la escuela, juega, brinca, ve a sus amigos y de repente lo encuentras callado. O es un niño que de repente empieza muy agresivo. O es alguien que pues quiere llamar la atención y se vuelve el niño el chistoso, el que hace bromas. O sea, la manera como el niño va a reaccionar a vivir ese proceso va a depender de el contexto familiar que esté desarrollándose. Si es una familia donde hay un conflicto diferente por cuestiones, no sé, de distanciamiento de los padres, o tenemos padres a veces muy autoritarios, o por qué no decirlo, tristemente padres violentos, ¿sí? Entonces el contexto que vive el niño es cómo va a manejar su emoción, pero él busca no sentir ese dolor, entonces congela esa emoción. Pero el problema de eso es que en un futuro, en un subsiguiente duelo, ese bloque congelado se va a descongelar y lo que va a provocar es que el siguiente duelo pueda ser un duelo más complicado. Entonces, por eso hay que acompañar a los niños, hay que estar con ellos, hay que explicarles de la manera más sencilla. Cuando como padre o madre o cuidador primario del niño no lo puedes hacer, entonces hay que buscar ayuda. Y para eso son los grupos de acompañamiento. Así como un adulto busca ayuda para que lo acompañen y lo escuchen, si un niño está viviendo un proceso, pues también hay que buscar. ¿Cómo lo detectamos? Porque cambia el patrón de conducta del niño, ¿sí? Tú lo ves diferente. Entonces, bueno, hay que buscar la manera, hay que identificar las herramientas, que los padres las conozcan, pues para que también ellos las apliquen estando en casa. Cambia un poquito las cosas entre el niño y la niña. Es decir, ¿influye el género en el proceso de sanación, digamos, del duelo? No. En el caso, porque ya ves que en el adulto dicen, no, pues el adulto, el hombre no llora, el hombre se reserva, tradicionalmente, en fin, es la imagen de fortaleza, no sé, y la mujer como que es más expresiva en ese sentido. En los niños no. Yo creo que a lo mejor un poco en la fase del adolescente, porque sí, la mujercita es más expresiva que el hombrecito, pero en el niño todavía no tenemos esas represiones culturales, porque eso es una cuestión cultural de que el hombre no debe de llorar, ¿verdad? Eso es una costumbre cultural. En el niño no, en el niño se expresa. Aquí no importa el género, importa la edad.
No se expresa de igual manera un niño de 4 o 5 años que uno de 7, 8, que uno mayor de 12 que ya tiene el concepto de muerte bien definido. Cuando me dijiste que a través del juego yo sentí alivio, o sea, sentí alivio de decir, bueno, hay una manera de hacerlo. Yo cuando te pregunté allá afuera, digo, oye, ¿cómo? O sea, si el adulto es un complejo, en el niño, cuando tú me diste la solución, me dices, pues es a través de símbolos y el juego sobre todo se puede resolver el problema o de alguna manera. Claro, y dejarlos que se expresen, o sea, no presionarlos. Eso es importante. Nunca debes de presionar a un niño que dibuje. Él debe dibujar porque lo desea. Que no te conoce o que no conoce al niño, pues como para qué vienes, ¿no? Para que estés ¿Quién aquí eres? conmigo, ¿no? Porque estás aquí conmigo. O sea, primero hay que crear un vínculo, ¿sí? Porque eres una persona ajena. Es más fácil en el caso del cuidador primario porque pues ya existe el vínculo, ya existe el apego, pero a veces pues están tan ocupados en sus propias emociones o en su propio dolor que se olvidan del enfoque en los pequeños, en los niños. Entonces, bueno, ya manejas estas estrategias, actividades lúdicas, juego, diversión, que permitan que el niño pueda desarrollarse, ¿sí? La expresión pues va a depender, habrá quienes les guste dibujar, habrá quienes no les guste dibujar y les gusta la música, la danza, o sea, la expresión del arte en los niños, como llamamos arteterapia, es bien importante para manejar sus procesos de duelo, ¿sí? Y otra cosa muy importante es que sepamos o entendamos esa expresión en los dibujos. Te doy el ejemplo, en un pequeño pues le encargaron hacer un dibujo en la escuela y él dibuja a su familia, mamá, papá, hermanita y él, con lo que aparentemente era como una soga que salía de la cara de los muñequitos hacia arriba. Madre Santa. Entonces la maestra puso el pues grito sí, en el también, cielo, o sea, la parte le manda a hablar a los papás, ¿qué está sucediendo? Es que pues ya se estaban imaginando suicidio colectivo, sí, ¿verdad? Sí, de la familia. Llega la mamá y, a ver señora, explíqueme este dibujo. Por eso los dibujos deben de estar en el contexto y en el momento en que el niño los hace. La semana previa al dibujo, toda la familia había ido a la playa y habían ido a una actividad de buceo. O sea, era, ¿cómo le llaman el tubo para hacer buceo y ver los pececitos? Como snorkel o algo así. Sí, snorkel. Él quiso dibujar el snorkel. Sí. Y la maestra pensó que era una soga. O sea, entonces debemos de tener esos conocimientos de cómo expresar, ¿verdad? Y preguntar, o sea, una vez que el niño hace el dibujo, platicar con interpretarlo. Él. Podemos manejar también la estrategia de atención dividida. Mientras el niño está dibujando, podemos preguntar a veces, o si el niño quiere estar callado, o sea, ellos mismos nos van a ir dando la pauta de cómo continuar para que ellos puedan expresar esa emoción. Tú dijiste expresar esa emoción cuando las cosas, vamos, la cuestión va tersa, va bien, digamos, ¿no? Pero ¿nos puedes decir cuáles son las emociones, digamos, negativas que la mamá, el familiar puede observar y decir, la cosa no está bien? O sea, el niño ha dejado de comer, está irritable, no sé, o se hace pipí o no sé. Baja de rendimiento escolar, ¿sí? Aislamiento del niño, no quiere convivir, se vuelve grosero, hace rabietas, vamos dependiendo también de las edades, ¿verdad? O es irritable. Ese tipo de situaciones o regresiones, el niño ya controlaba esfínteres y ahora ya no lo hace. Y luego, ¿qué sucede cuando pasa eso? O sea, en vez de pensar, ¿qué está sucediendo con mi pequeño? Los regañamos. Sí, le das un saco. Bajaste calificaciones, ¿cómo? O sea, los castigamos, o sea, no buscamos el por qué. Y entonces, de por sí se siente mal el niño y luego aparte la persona que se supone que está con él, que le debe de brindar amor, que le debe de brindar seguridad, pues también lo hace sentir peor. No, tampoco queremos decir que nos vayamos al otro lado y dejar que los niños hagan lo que quieran. O sea, siempre a los niños se les debe de educar dentro de límites.
pero por eso debes de conocer a tus hijos. Entonces, identificar ese, digamos, desviación del comportamiento, la diferencia que tenía previa. Tú hablaste después. del contexto, hablaste de la religión y a veces nuestra idiosincrasia, por ejemplo, el nivel educativo, cultural. Pues pienso que hay familias en donde las cosas no son tan bonitas, ¿no? En donde, por ejemplo, ni económicamente, o sea, ya tienen pérdidas antes de la pérdida mayor, digamos, antes de la muerte. Es decir, ya tienen carencias, es decir, viven en pobreza, está el señor ahí de la renta cobrándoles, o sea, ya no tienen recursos, no comen diario, o sea, pérdida tras pérdida tras pérdida, y luego le agregas esta, y pienso, sin tratar de dramatizar, por supuesto, en que alguno de los pareja, alguno de los miembros de la familia ya está con las drogas, el otro se emborracha para superar el duelo, el papá, del duelo de la pérdida de la mamá. Entonces, pues no hay el niño, pues, ¿a dónde volteo? ¿A quién me va a ayudar? ¿No? Sí entiendo que, pues, el bombardeo de ese tipo de situaciones sociales tan difíciles que, bueno, no siempre se pueden solucionar, pero aún así es rescatable, los niños son rescatables, porque a veces tú ves, lamentablemente, o sea, pones el ejemplo ahorita de familias de bajos recursos, que el papá no tiene trabajo, etcétera, pero a veces vemos situaciones así en familias que tienen todos los recursos y sin embargo no voltean a ver al niño, no voltean a identificar esa emoción, qué necesita, porque no necesitas lo físico, lo económico. El niño, para poder tener un desarrollo cognitivo y emocional, lo que necesita es amor y seguridad. Y eso se lo puedes dar en lo mucho o en lo poco, o no se lo puedes dar aunque tengas mucho. Entonces, algo muy importante es para la salud mental del niño es sentirse amado, sentirse seguro y sentirse acompañado. Y si a eso le agregas que el niño está viviendo un proceso de duelo, pues esos 3 factores son mucho más importantes. Y si tú como adulto y cuidador primario de ese pequeño estás en las mismas circunstancias porque también estás viviendo tu pérdida, pues entonces hay que buscar ayuda, tanto para el adulto como para el pequeño. Tú lo dijiste muy fácil, doctora. Dijiste sentirse amado, sentirse seguro y acompañado. Es muy caro eso. Carísimo. O sea, dar amor, dar compañía, dar seguridad a los adultos, a tu pareja, a los demás, a los niños, se dice muy fácil. Pues, pero es una de las partes, digamos, que más carecemos. Pues hay que preguntarnos por qué lo carecemos. Si yo como adulto carezco de poder dar amor y dar seguridad, quizá es porque cuando niño no lo tuve. Entonces hay que romper ese ciclo. ¿Por qué no ver por la salud mental de nuestros pequeños? Porque a futuro, o sea, si no cuidamos de esos pequeños, de esos niños, a futuro van a ser adultos que tampoco van a poder brindar acompañamiento, ni amor, ni seguridad. Y estamos hablando de básicamente pérdida de un ser querido. Pero bueno, los procesos de duelo en los niños no solamente son pérdidas de ser querido. Vámonos al ejemplo de los niños enfermos. Ellos tienen pérdidas de salud, ¿sí? Entonces, también hay que hablar con la verdad con ellos. O sea, ellos saben. Es como si es un niño, tiene que estar en hospital y lo van a canalizar para ponerle su medicamento. Y lo primero que llegas y le dices, un piquetito que no te va a doler. ¿Alguna vez te han canalizado? O sea, sí duele. Sí, claro. Claro. Y desde ahí estamos mintiéndole al niño, porque sí le va a doler. ¿Por qué mejor no le decimos, te voy a dar un piquetito que te va a doler, pero es necesario porque para que tú en este momento te sientas mejor? O sea, y algo bien importante, los niños identifican mucho el lenguaje verbal y no verbal y el paraverbal. Y si ellos llegan a identificar que tú les estás mintiendo, ese vínculo que tú tenías con el niño se pierde porque entonces dice, me miente.
Sí, sí, ellos toman las cosas muy literal. En ese sentido son sí, muy, captan mucho. Sí. muy rígidos, ¿verdad? Como dictatoriales. Me miente, ellos están mintiendo y interpretan de una manera muy distinta a lo del adulto. Entonces no es... hay que hablarles con la verdad, hay que explicarles sencillo, que ellos puedan entender, hay que acompañarlos, hablando de una pérdida de un ser querido, hablando de una pérdida de salud. ¿Tú qué recomiendas, Elena, en el sentido de, pienso en los familiares en casa o la muerte en casa, digamos, del paciente adulto o no tan adulto, cualquier paciente, ¿no? Del abuelo, que está, digamos, agónico, moribundo, a punto de morir, y que dices, bueno, pues está en el cuarto, en la habitación, y pues ahí andan los nietos, los bisnietos. Entonces, ¿cómo sería ese proceso de, habrá que llevarlos a que se despidan del abuelo, de la persona que quieren? Incluye esa faceta de tanatología, es decir, es recomendable que lo hagan. A veces las condiciones no son las mejores en las que se encuentra el paciente, ¿no? O sea, ya está maltrecho, digamos, ¿no? Físicamente, ya no es el mismo abuelo que veían hace unas semanas, o la persona que querían, o la mamá o el papá hace unas semanas en donde le veían platicar, etcétera. El proceso de enfermedad que lo ha llevado a estar agónico probablemente lo desgastó, lo desfiguró, por decirlo de alguna manera, y que ya no es el abuelo que va a ver o la familiar que va a ver cuando ese niño entre a ver al paciente. Yo creo que sí es importante que el niño se pueda despedir de la persona querida que está en un proceso de agonía. Si el niño lo pide, hay que hacerlo, pero no solamente hacerlo al final, ya en la agonía. O sea, las personas, por ejemplo, con algún proceso de cáncer, su deterioro es gradual y paulatino. ¿Por qué no dejar que el niño participe de la atención hacia esa persona querida? ¿Sí? Obviamente no vas a dejar que el niño le dé las medicinas al paciente enfermo, pero si el abuelo o el papá o el tío a quien están cuidando, pues necesita un vaso de agua, el niño sí puede, llévale un vasito de agua a tu abuelo, llévale, o sea, que él se sienta que está participando en la atención. De esta manera, él va a ir haciendo conciencia del deterioro gradual de esa persona querida. Le va a ser más fácil entender la muerte. A que si lo evitas que lo vea, que ya no quieres, para que tenga su recuerdo de cuando estaba completamente sano, pues sí, va a tener el recuerdo, pero va a decir, ¿por qué mi abuelo no me quiere ver? ¿Por qué ya no me quiere? O sea, era lo mismo. ¿Por qué no se despidió? ¿Por qué se fue? No se despidió, exacto. Claro, ya hay situaciones, a lo mejor si está en una terapia intensiva, pues a lo mejor tú no permitirías que entre un niño de 4 años, ¿verdad?, a una terapia, porque el riesgo de infecciones. Pero si el paciente está en su casa, como suele ser el paciente oncológico cuando ya están en las fases terminales, que se recomienda que estén en casa acompañados con su familia, y el niño quiere ver al abuelo, ¿por qué no? ¿Por qué no permitir que él entre, que lo toque, que le diga lo que lo quiere? Y el abuelo también. Eso es una manera de él hacer conciencia de lo que es la muerte. ¿Ayuda mucho el despedirse? Claro, claro. De hecho, hay muchas situaciones en las que no se logró hacer eso y, por ejemplo, otra estrategia, hablando de estrategias de afrontamiento, es escribir una carta. Lo que no le pude decir, se lo escribo en una carta. Es una manera de sacar esa emoción. Pero si podemos permitir que el niño lo haga, adelante. Si no podemos manejar esa situación, si como adultos estamos también en ese proceso de duelo en diferentes etapas, porque tú sabes que existen etapas en cuanto entras en una etapa de negación, de ira, de aceptación, o sea, y si estás en esa etapa de ira, pues definitivamente ni siquiera te vas a detener a pensar en el niño porque no lo haces ni para ti mismo. Entonces hay que buscar ayuda tanto para el adulto como para el pequeño. Hablaste del adulto y aquí han venido varios tanatólogos también para hablar del aspecto de pérdidas y de tanatología en el adulto. Y ellos en ocasiones me decían que utilizan el recurso de la hipnosis. ¿Infantil aplica o no? En el niño no, de primera instancia no. Y si la situación ya es muy grave y el niño por sus procesos de duelo tiene distorsiones en sus conductas,
Bueno, pues ahí ya sería bajo una supervisión de un psicoterapeuta, ¿sí? Y sobre todo tú sabes que todo procedimiento en un niño debe de tener una autorización del tutor. Pero desde el punto de vista de tanatología infantil como proceso de acompañamiento, aquí no manejamos la diagnosis. Yo creo que en relación a las parejas, pienso, la situación es como un acuerdo, digamos, en el caso de las pérdidas humanas, de la pérdida de un ser querido, es como que más entre las parejas, entre papá y mamá, suele ser como más dócil, decirlo de alguna manera. Pero en el caso de los divorcios, como que pues ya las parejas están en pleito. O sea, pero el pleito es entre ellos. Por eso te digo, o sea, ¿cómo ponerse de acuerdo? Es a lo que voy, exactamente. O sea, el pleito es entre ellos, pero traen un chiquilín ahí en medio. Exacto. Entonces, como que eso dificulta lo que estamos hablando de... Entonces hay que buscar ayuda porque el niño, así como ellos están en un proceso de divorcio, el niño está viviendo un duelo por pérdida. Pérdida de la seguridad de tener a ambos papás con él, ¿sí? Y pérdida del que se va, porque luego suele pasar que el que se queda con el niño o la niña está tan enojado que no deja que el niño vea a su papá o a su mamá. Exacto. ¿Sí? Por eso, pero el enojo es entre el adulto. El niño requiere del amor de ambos. Si ya no va a poder ser en forma simultánea, pues entonces, ¿por qué no seguirle dando ese amor y esa seguridad cada quien por su lado? Y tratar de que esos pequeños no estén metidos en el conflicto de adultos. Porque el divorcio es entre ellos, no se divorcian, o sea, no se divorcian de los hijos. Estás de acuerdo contigo, pero pienso que pues, la realidad es lo que uno ve y escucha y dices, bueno, pues los matrimonios se disuelven y ahí hay bronca y el niño lo traen en medio. El enano ahí anda volteando, pues, no sabe ni para dónde jalar, literalmente, ¿no? Exacto. Pues entonces aquí yo es cuando digo, si no puedo manejar esa emoción y me estoy afectando a mí mismo y estoy afectando a mis hijos, busca ayuda, ¿sí? Existen muchos grupos, aquí hay varios, pero yo donde estoy ahorita participando es en el grupo de Alatac. ¿Sí? ¿Hay algún contacto ahí? Sí, es la Asociación Lagunera de Tanatología y te puedo pasar el contacto de la doctora Irene Ibarra, ¿ya? Una de las médicos que participa en forma muy importante en esta asociación. Ella es tanatóloga de adultos. Perfecto. Y su teléfono es 871-262-5173. Ok, de todos modos va a quedar grabado aquí para las redes sociales. Te voy a hacer una última pregunta. Y en el caso de niños, pues se pueden comunicar conmigo. Ahorita tenemos un grupo que va a iniciar el 20 de abril, pero ya está lleno, pero se van a estar abriendo grupos. ¿Cuál es tu contacto? Es 871-727-4235. La doctora Elena Fernández. De todos modos, usted se puede poner en contacto a Araldo Saludo con nosotros y nosotros lo canalizamos con la doctora para estos grupos de tanatología infantil y pérdidas y duelo. Nos vamos a tener que ir, por supuesto, yo encantado de seguir platicando contigo y gracias por acompañarnos, Elena. Gracias, saludos a tu esposo. Gracias. A tu esposo ginecólogo, el buen doctor Fernando Salas. Y a tus hijos, por supuesto. Tienes un hijo médico también, ¿verdad? No, ninguno de los dos quiso ser médico. No, están como los míos, no, para nada. No queremos volver a ya vivir. Ya con dos médicos en casa es suficiente. Asunto de las pérdidas y todo eso. Oye, la última pregunta que te quiero hacer es, ¿se debe o se puede seguir amando a la persona que se murió? Por supuesto. La persona que ya se fue, la puedes tener en tu corazón. Lo importante es que hayas aceptado la pérdida. Por eso hay que buscar ayuda. Yo acepto la pérdida y estoy consciente de que murió. En los niños, por eso hay que ayudarlos a identificar el concepto de muerte como universal, permanente, irreversible y no funcional. Los haces entender esos conceptos y luego les dices que permanezca el amor en su corazón. No es como que estés fomentando el apego. No. El que tú pienses en una persona y sepas que está en tu corazón, pero tengas bien identificado el concepto de muerte, te ayuda.
Con eso nos vamos. Gracias, doctora Elena Fernández. Gracias a usted por acompañarnos. Gracias a todo el equipo de Heraldo Salud. Por supuesto, gracias a ustedes por estar siempre pendientes de la voz de la salud de nuestra comarca. Nos vemos el próximo sábado. Gracias por estar con nosotros.